Encuentro con tu ángel presenta Conociendo la Biblia, libro por libro. Proverbios, segunda parte. Hoy continuamos con nuestra segunda parte del libro de Proverbios y seguramente han escuchado a muchas personas que nos dicen que no leen la Biblia porque no la entienden o que ya la comenzaron a leer pero sienten que no les sacan mucho provecho. Y si este es tu caso o conoces a alguien así, invítalo a que lea el libro de Proverbios, ya que como vimos en nuestro resumen anterior, no hay aspecto de la vida cotidiana que no se contemple en este libro que es, sin duda, uno de los más prácticos, actuales y fáciles de entender de la Biblia. El fracaso moral tan común en nuestra sociedad y, por desgracia, también en algunos miembros de la Iglesia, es un llamado para que prestemos atención a la palabra de Dios y tratemos de contestar bíblicamente cualquier actitud equivocada de las personas que forman parte de ella. ¿Por qué hay jóvenes, hijos de padres piadosos que embarazan a sus novias? ¿Por qué hay esposas que profesan una fe, pero le gritan al marido y lo tratan de manera humillante? ¿Por qué hay católicos que hacen un verdadero escándalo de su vida moral? ¿O por qué hay personas que saliendo de la iglesia hablan con groserías como si estuvieran en una cantina? De los ateos lo podríamos anticipar, porque no temen a Dios. Pero ¿por qué gente que asiste a la iglesia, que comulga y que alaba, de pronto hace cosas malas? Y no necesitamos ser muy inquisitivos para darnos cuenta que esto es una realidad. Por eso, debemos entender que los conceptos tratados en este libro adquieren una relevancia mayor que, lejos de ser algo pasado de moda, se convierte en lo que necesitamos oír hoy. Así que sin más preámbulos, amigas y amigos, vamos a continuar con la segunda parte del resumen del libro de Proverbios, aquí en su programa Encuentro con tu ángel. ¿Sabías que el libro de Proverbios podríamos definirlo como la santidad puesta en práctica? Porque este libro nos invita a llevar nuestra vida espiritual a la casa, al trabajo o a las calles, que todas las palabras en este libro son oportunas y que a través de su lectura Dios quiere enseñarnos la necesidad de determinar nuestras prioridades. En el capítulo 3 de los versículos 3 al 8, encontramos uno de los proverbios fundamentales que nos hace entender que Dios es el que tiene que decidir por ti, que debe tomar el volante de tu vida y que tu mente debe ser gobernada por Él, pero que no lo hace sin tu consentimiento, sino que tú libremente tienes que escoger hacer su voluntad. El proverbio dice: confía en el Señor con todo tu corazón y no te fíes de tu propia sabiduría. En cualquiera cosa que hagas, tenlo presente. Él aplanará tus caminos. No te creas el más sabio. Ten el temor de Yahvé y mantente alejado del mal. Nosotros podemos pensar que hemos acumulado mucha sabiduría en la vida, que hemos tenido tantas experiencias que podemos decir, mal que bien, ahí la llevo. Pero vean lo que nos está diciendo Dios. No te fíes de tu propia sabiduría. Aprende a confiar en Dios. ¿Cómo? Dice Salomón: en cualquier cosa que hagas, tenlo presente. ¿Cómo voy a lograr eso? Leyendo su palabra, orando, pidiéndole que se involucre en todos los aspectos de tu vida. ¿Has orado por tu vida matrimonial? ¿Por tu relación con tus padres? Eso es tenerlo presente en todos tus caminos. Los capítulos 8 y 9 nos hablan de la sabiduría comparada con una mujer hermosa y prudente, que aprende a escuchar a Dios para mantener su hogar unido, que una mujer sabia no necesariamente es la que terminó una carrera universitaria, porque la sabiduría de Dios es muy diferente a la sabiduría del mundo. La sabiduría de Dios produce paz, armonía y gozo. La sabiduría del mundo produce aflicción y ansiedad. Hay personas muy preparadas que terminan siendo alcohólicos, divorciados,
peleados con sus hijos, y esa sabiduría nosotros no la queremos. Queremos la sabiduría que nos hace disfrutar la vida. Esa es la sabiduría que Dios nos ofrece a través del libro de Proverbios, la que te enseña a evitar problemas de raíz, porque te muestra que la vida se trata de sembrar y cosechar. ¿Sabías que Dios quiere dejarnos bien claro que no hay aspecto de la vida espiritual que pueda considerarse trivial y para el cual Él no tenga un consejo? Que los pequeños detalles son los que comienzan las obras buenas o las malas, pero que si tú aprendes a cuidar los detalles, tendrás una joya de vida. Que así como un crítico de arte puede reconocer una falsificación de una obra original al fijarse en los detalles, así, el libro de Proverbios te pide que aprendas a cuidar detalles como el chisme, la flojera, la puntualidad, la honestidad, para que el resultado sea una obra de arte plasmada en nuestra vida espiritual. En el capítulo 10 comienza lo que se titula como los Proverbios del Rey Salomón, que son una serie de consejos prácticos que no son de aplicación única, sino que se pueden enfocar a diferentes circunstancias de tu vida. En el capítulo 10, versículo 10 dice: un guiño de ojo te acarrea problemas, un reproche restablecerá la paz. Y lo que este principio nos enseña es que hables las cosas francamente, que no le des vueltas a las cosas, porque eso trae tristeza. Este principio parece sutil, pero ustedes no saben cuántas veces nosotros, cuando alguien nos pide trabajo, por ejemplo, le decimos: déjame checarlo, cuando no hay nada que checar. Ya sabemos que no podemos hacerlo, pero no se lo decimos y lo traemos dando vueltas y vueltas, lo cual produce aflicción en el corazón de la persona. En Proverbios capítulo 11, versículo 22 dice: una mujer bonita carente de buen criterio es como un anillo de oro en el hocico de un cerdo. Este principio nos hace ver lo importante que es la belleza interior. ¿Por qué creen que este proverbio está plasmado en la Biblia? Porque normalmente las personas nos fijamos en la belleza exterior, y tarde o temprano descubrirás que no por nada Dios usa a un cerdo como ejemplo. Porque por más hermosa que pueda ser una pareja, ya que esto se aplica a hombres y mujeres, si no hay belleza interior, si no hay vida espiritual, tarde o temprano tendrás pesadillas por eso. En el capítulo 11, versículo 24 dice: uno reparte abundantemente y se enriquece, otro economiza y se empobrece. Y aunque esto podría sonar contradictorio, hay una ley en la vida que es la ley de la generosidad. Dios está comprometido con el generoso. Tu carne te dice: guarda, atesora, no compartas, sé egoísta, vas a tener más para ti. Mientras que Dios te dice: sé generoso, ayuda, reparte, porque yo recompenso la generosidad. En el capítulo 12, versículo 4 dice: una mujer valiente es el orgullo de su marido. La que no sabe tener vergüenza es un cáncer en los huesos. ¿Cuántas veces le has tratado de decir a un joven lo importante que es la decisión de escoger una pareja? Hay frases que hemos procurado encontrar para hacer reaccionar a los jóvenes y decirles: mira, la segunda decisión más importante de tu vida es con quién te vas a casar. Porque créanlo, queridos radioescuchas, de eso va a depender mucho de lo que pase en el juicio final. Las parejas espirituales podrán llegar juntos al cielo a cosechar muchas recompensas, y una buena pareja es la corona de una buena vida. ¿Sabías que en el libro de Proverbios hay 31 capítulos, así como los días en un mes? Y que un buen consejo es que independientemente de tu lectura diaria y ordenada de la Biblia, leas el capítulo que corresponde al día del mes, porque te podemos asegurar que en cada uno de estos capítulos tú encontrarás algo que estás omitiendo, o que estás haciendo mal, o que tengas que corregir, o que tengas que cuidar. Luego vienen unos proverbios que hablan de la forma en la que nos expresamos y sus peligros.
En el capítulo 12, versículo 16 al 22 dice: el tonto manifiesta su disgusto al instante. El hombre juicioso nos da muestras de la afrenta. El hombre honrado expondrá la verdad. El testigo falso lo embrollará todo. Las palabras desconsideradas hieren como una espada. La palabra de un sabio será el remedio. La palabra verdadera se instala para siempre. Lo que es falso dura solo un momento. El embuste se aloja en el corazón de los intrigantes. La alegría en el buen consejero. La desgracia no desanimará al justo, mientras que los malos serán colmados de males. Yahvé detesta los labios mentirosos, pero favorece a los que pronuncian la verdad. Qué importante es entender el valor de nuestra forma de hablar. O destruimos o construimos. Con tus hijos, ¿cómo los nutres? A través de tus palabras. Es el agua que una plantita necesita, y es como cuando vemos a un joven con el pelo anaranjado o lleno de tatuajes, que lo único que está diciendo es: hazme caso, escúchame. Está llamando la atención, y muchas veces con una palabra de afecto, con enfatizarle alguna virtud que le vemos, alguna habilidad, ya se empieza a sentir útil. Un secreto maravilloso en la vida es el proverbio que está en el capítulo 14, versículo 12, que dice: a algunos su camino les parece recto, pero al final del camino está la muerte. ¿Cuántas veces nosotros hemos dicho: yo sé cómo hacerlo, para solo descubrir que no sabíamos? Nosotros le debemos dar gracias a Dios porque tenemos su libro. La Biblia es la verdad. Lo tenemos que entender. Si buscamos la verdad, Dios nos la va a revelar en su palabra, y Él podrá ir construyendo a través de tu lectura diaria todo un esquema de principios de verdad. En ocasiones, gente bien intencionada te puede dar consejos, pero como leímos este proverbio dice: a algunos su camino les parece recto, pero al final del camino está la muerte. En el capítulo 15, versículo 11 dice: el mundo infernal y la muerte están a la vista de Yahvé, cuanto más el corazón de los hombres. ¿Tú sabes qué es lo que hay después de la vida? Dios dice que Él sí sabe. ¿Cuánto más no sabrá lo que hay en nuestro corazón? Y el hombre sabio es aquel que le plantea sus preguntas a Dios y deja que Él se las conteste a través de su palabra. En el capítulo 15, versículo 17 dice: es mejor un plato de legumbres con cariño que un buey gordo con discordia. Aquí nos está hablando del espejismo de las riquezas y de cómo podríamos pensar que en una familia rica hay todo, pero que es mejor una familia donde hay escasez y necesidad. Hay que entender cuáles son los valores importantes de la vida. Y el dinero, creámoslo, no lo es. El dinero, más que ser una bendición, es una prueba. Muchas veces la gente que tiene dinero, lo único que adquiere con él son posibilidades para pecar. Dios no está en contra de la abundancia y la prosperidad, pero quiere que sepas dónde deben de estar puestos tus afectos. ¿Sabías que Dios a cada uno de nosotros nos está invitando a adquirir sabiduría a través del libro de Proverbios? Que en la carta de Santiago, capítulo 1, versículo 5 dice: si alguno de ustedes ve que le falta sabiduría, que se la pida a Dios, pues da con agrado a todos sin hacerse rogar. Él se las dará. Y así de fácil es la manera de llegar a ser sabio. Y claro que si quieres ser sabio, Dios te va a responder, pero tienes que ser obediente, porque obediencia y bendición son valores pegados e inseparables. Ahora vamos a analizar otra serie de proverbios para terminar de darle un vistazo rápido al primer bloque de principios que el rey Salomón nos da en su primer ensayo. Pero sí les pedimos que pongan mucha atención, porque tienen una serie de alegorías que si las entienden o se las imaginan, es más fácil que el principio entre en sus corazones. En el capítulo 16, versículo 32 dice: el que demora en encolerizarse vale más que un héroe. El que sabe dominarse es más que el conquistador de una ciudad. Aquí dice que es más fácil conquistar una capital que tu estado de ánimo.
tu enojo concretamente. Dice que para Dios es más fuerte una persona que se controla a sí misma a una que es capaz de controlar una ciudad. En el capítulo 17, versículo 28 dice: hasta un tonto pasaría por sabio si supiese callarse. Mientras cierra la boca es inteligente. Aquí nos trata de decir que hay gente que por hablar tanto solo hace visible su propia incapacidad y sus defectos. Por eso Dios dice que en la vida cotidiana hay que apreciar el valor de la prudencia. El capítulo 18, versículo 8 dice: las palabras del mendigo son como golosinas, se deslizan suavemente hasta el fondo de las entrañas. Dios dice que el hablar mal de alguien es como un dulce, que siempre habrá un atractivo en juzgar a otros, porque nuestro orgullo natural nos hace sentir mejor cuando les vemos defectos a las personas. Pero que cuando hacemos eso, dejamos de ver nuestros propios defectos, porque no queremos reconocer nuestras propias faltas y con esto estamos tratando de sentirnos mejores o más capaces. Tenemos que evitar estas cosas. En el capítulo 18, versículo 22 dice: el que encontró una esposa encontró la felicidad. Yahvé es quien le otorgó ese favor. Aquí dice que el que encuentra esposa encuentra el bien, pero tenemos que entender que la vida no la podemos concebir fuera de Dios, y el que encuentra la felicidad en su esposa es porque encontró a la esposa de Dios, la esposa que Dios diseñó para ti. Por eso, si eres soltero, tienes que orar para que Dios te ayude a encontrar a esa esposa. El capítulo 18, versículo 24 dice: hay amigos que llevan a la ruina, pero otros que son más fieles que un hermano. Este es un versículo precioso, porque otro principio básico de la vida es la amistad. Uno tiene que aprender a ser amigo, no solo de palabra, sino de hechos, porque muchos pueden decirse tus amigos, pero dicen que un amigo es alguien que va a estar contigo incondicionalmente. En el capítulo 19, versículo 3 dice: uno se arruina por su propia estupidez, y luego le echa la culpa a Yahvé. Qué curioso. Aquí dice que la gente toma la vida en sus manos, toma sus propias decisiones e ignora los principios de Dios, pero cuando le comienza a ir mal, le reclama a Dios por lo que le está pasando. ¿Sabías que Dios dice en su palabra que su Espíritu Santo viviendo en nosotros es una lámpara que escudriña los rincones de nuestro interior hasta lo más profundo del ser? Que el Espíritu de Dios es luz y que es por eso que comienzas a comprender muchas cosas de la vida que antes no entendías. En el capítulo 21, versículo 9 dice: más vale vivir en un rincón del granero que compartir su casa con una mujer peleadora. Como pueden apreciar, estos proverbios son tan claros que no necesitan explicación. Son advertencias que debemos tomar muy en serio, porque es muy triste experimentarlos en carne propia. Pero imagínense qué maravilloso sería conocer cómo evaluar correctamente a una persona antes de escogerla, antes de entrar en un compromiso con ella. Pero el mundo te capacita de una manera muy equivocada. Te enseña a fijarte en todo menos en lo correcto. Su vida espiritual, ¿cuándo? Su amor por Dios, ¿en qué momento se recomienda esto para tomar o no tomar una decisión? En el capítulo 21, versículo 30 y 31 dice: ante Yahvé no hay sabiduría, inteligencia o prudencia que valgan. Se equipa al caballo para el día del combate, pero la victoria depende de Yahvé. Con este principio, Dios nos quiere decir que Él es el que manda, que el hombre propone y Dios dispone. Hay que entender que con Dios a tu lado, las probabilidades no cuentan, sino que todo está a tu favor. Y hay personas que en estos momentos, probabilísticamente, no tienen ninguna oportunidad de salir adelante, pero si tienen a Jesús en su corazón, Dios dispone. Aunque todo el mundo se ponga en tu contra, no por eso tú vas a perder. Si tú estás bien con Dios, Él está de tu lado. ¿Sabías que hay muchos proverbios que hablan de reyes?
y que con los libros que hemos estudiado ya tenemos suficiente información para saber que Dios a cada uno de nosotros nos ve como un rey que está gobernando sobre el reinado de su vida y sobre las diferentes provincias que componen nuestro ser? Así que cuando veas proverbios que hablan de reyes, ese rey eres tú. Y de esta forma le vas a sacar mucho provecho a los consejos dirigidos a un monarca. Ahora, haciendo un breve resumen del segundo bloque del libro, porque ya no nos vamos a dar más tiempo. Salomón nos habla de las relaciones sociales. El capítulo 26 menciona cómo tratar a gente que siempre es un problema, a los haraganes, a los necios, a los metiches, a los malvados. Nos da unos consejos maravillosos para controlar la naturaleza humana. Y el último capítulo del libro, que lo escribió el rey Lemuel, que describe a una mujer virtuosa, es un capítulo maravilloso. Muchos piensan que está describiendo a su madre y que ella le está dando consejos a su hijo para que él vea en qué cosas se tiene que fijar en una mujer para que puedan tener éxito en su relación. Finalmente, si nosotros pudiéramos meternos un chip para que nos programara a no seguir nuestras ideas y emociones, ese chip sería el libro de Proverbios. Conózcanlo, léanlo, aplíquenlo, úsenlo para cada día de sus vidas, para cada situación. Dios quiere que seas sabio y que te des cuenta que no hay aspecto, aunque parezca trivial en nuestra vida, que no se toque en el libro de Proverbios, que hoy meditamos juntos aquí en su programa Encuentro con tu ángel. Encuentro con tu ángel presentó Conociendo la Biblia, libro por libro.